En el mundo de los cómics hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Historias, personajes, sucesos que hayan causado cualquier tipo de impacto en nosotros o en el mundo. El cómic es un arte, y como tal, tiene la responsabilidad de responder al contexto en el que fue concebido. Pruebas de esto sobran. Supersoldados yendo a la guerra contra Alemania, la representación viva del terror nuclear de la Guerra Fría, o simplemente una crítica del mal funcionamiento de la justicia. Pero de todos los paralelismos en el cómic con la vida real, creo que no existe mejor exponente que los X-Men. Creados como una respuesta a la de un patrón de DC, los Hombres X son una de las franquicias más importantes de la Casa de las Ideas, sirviendo como uno de los mayores pilares de la editorial desde hace décadas. El grupo de mutantes de Charles Xavier ha conquistado los corazones de los lectores y espectadores a lo largo de los años, y su lucha contra la discriminación en un mundo que los rechaza constantemente ha sido inspiración para millones de personas a lo largo del globo, así como de cientos de productos rodeando la franquicia. Películas, merch, videojuegos, cajitas felices y una enorme variedad de cosas se han producido utilizando la marca de los mutantes, dejando claro su dominio en la industria y habiendo sido un hito en la cultura hace años. Sí, notes el tiempo pasado en esto último. Si bien los X-Men no han desaparecido completamente, los más apegados a la franquicia, como yo, habrán notado la escasez de productos mayores por parte de Marvel hasta por lo menos 2020. No hablo de películas, sabemos bien que esa maquinaria siguió activa, pero durante toda la década del 2010, X-Men fue privado de apariciones en shows de televisión, videojuegos importantes y demás cantidad de productos en los que solían tener mayor participación. Es realmente extraño esto, puesto que, como mencioné anteriormente, no solo es una propiedad gigantesca de la cultura general, sino que hasta cierto punto es considerada como la franquicia que salvó a Marvel de sus peores momentos. Bastante se ha hablado de la razón del por qué esto pudo haber sucedido, algunas sin mucha fuerza como lo son una falta de interés por parte del público o la más fuerte de todas, siendo un posible shadowbaneo por parte de Marvel. Como se podrán imaginar, es un tema bastante complicado. Y para no terminar haciendo un video de 1 hora en el cual no digo absolutamente nada por más de la mitad de este, creo que es mejor que les explique parte por parte. Así que sin más rodeos, así fue como Marvel extinguió a los X-Men. 1946. Los estadounidenses para ese momento ya habían ganado la Segunda Guerra Mundial un año atrás, y los soldados finalmente pudieron volver a sus casas. Esto representó un choque para las mayores editoriales del momento, siendo que muchas de estas se beneficiaron de la guerra como medio de propaganda para sus historias. Personajes como el Capitán América pasaban a segundo plano, no solo por su contexto histórico, sino también por la reducida demanda en esos momentos. Los superhéroes simplemente ya no eran el acompañante ideal para el norteamericano del día a día. El mal mayor había sido derrotado y si bien varias propiedades supieron adaptarse, lo cierto es que no se encontraban en una posición cómoda. Aún así, esto no significa una limitante creativa, puesto que pronto la industria encontraría más mercado en los niños. Planteamiento oportuno, puesto que mientras esto sucedía, se dio inicio el fenómeno del baby boom. Claro, las cosas no parecían ir tan bien como antes, pero realmente no fue una caída tan brutal comparada como era la industria antes de la guerra. Las editoriales incluso retomaron otro tipo de historias para experimentar en ese momento, todos con un tono más serio y siendo más explícitas de lo que uno podría creer para esos años. Desafortunadamente, esto no duraría, y aquí debemos entrar el mayor golpe que pudo recibir el cómic durante el siglo XX. En 1954, el psicólogo Frederick Wertham publicó el libro titulado como La seducción de los inocentes, en donde hacía un examen crítico a los cómics más populares de esos años. Dentro de las páginas del libro, podemos encontrar acusaciones de los cómics de ser obscenos, muy violentos y generar efectos negativos en la juventud, llegando a insinuar que las historias de superhéroes podían ser una forma de rendir culto al poder, los de terror pudiendo generar pesadillas y ansiedad, o yendo a ejemplos más directos, la escandalosa acusación de que Batman y Robin mantenían una presunta relación homosexual. Creo que todos podemos saber lo desubicadas que eran estas acusaciones, pero en su momento esto fue motivo de preocupación por parte de todos los sectores del país. Las escuelas prohibieron que los niños llevaran consigo historietas, las quemaban en masa, incluso siendo acusadas de provocar la pulmonía. Todo esto derivó en la creación del Código de Cómics, un ente regulador que prohibió la aparición de violencia, alcohol, crimen y demás cosas en sus formas más extremas dentro del medio impreso. Toda la situación fue un dolor de cabeza para los escritores, y no es para menos. No solo fueron arrebatados de libertad creativa, sino que ahora la sociedad los señalaba como los culpables de muchos de los problemas vividos en aquellos años. Esto sobre todo molestaba a dos personas importantes en la historia. Por un lado Stan Lee, editor de Marvel en aquel momento, y Jack Kirby, dibujante estrella y co-creador del Capitán América. La frustración de Stan llegó a un punto de incluso considerar retirarse y buscar otra chamba, hasta que un día su esposo lo motivó a escribir una historia que a él le llamara la atención. Al fin y al cabo, no tenía nada que perder, ya era mal visto por quienes conocían su trabajo y si era despedido, de cualquier forma tenía planeado irse. Esto lo llevó a examinar a los competidores y darse cuenta de que la mayoría de personajes eran muy insípidos. Muchos eran personajes perfectos, de motivaciones planas, historias en donde el bien siempre ganaba, y parecían no tener ningún tipo de defecto. Stan y Jack decidieron romper un poco con el esquema, planteando un grupo de héroes, una familia. Ellos no tendrían identidades secretas, no utilizarían trajes super glamorosos y sobre todas las cosas, no serían seres perfectos. Serían personas normales, odiarían sus poderes, tendrían conflictos entre ellos y las resoluciones tendrían más desarrollo.
Jack Kirby se encargó de los diseños y de plantear las características claves de cada miembro, como sus poderes o sus personalidades, siendo este el nacimiento de los Cuatro Fantásticos en 1961, el cómic que lanzaría Marvel al estrellato. Tras esto, solo siguió una oleada de éxitos. Las personas otra vez se sentían identificadas con los cómics, ya que eran un reflejo directo del comportamiento de la sociedad y los problemas del día a día. Esa fue una verdadera etapa de creatividad durante muchos años, ya que en toda esa década no dejaron de sacar personajes vigentes hasta el día de hoy. Y aquí llegamos a la parte más importante de esta sección. Inspirado en la lucha de colectivos oprimidos y sirviendo como respuesta a DC por la de un patrol, nacen los X-Men, un grupo de jóvenes héroes marginados por la sociedad, luchando contra la discriminación y queriendo hacerse un hueco en el mundo, además de combatir el sector más radical de la causa mutante. El equipo original, conformado por Cíclope, Iceman, Bestia, Arcángel y Jean Grey, tuvo el honor de debutar en el primer número del cómic, siendo dirigidos por el profesor Charles Xavier, como todos sabemos. Ahora es cuando, como espectador, probablemente creas que todo fue cuesta arriba desde entonces. Pero no. De hecho, la primera ronda de X-Men fue un rotundo fracaso para Marvel. Es bastante raro, considerando que muchas de las ideas nuevas sacadas por la dupla maravilla de Marvel se habían convertido en un éxito, pero lo cierto es que la trama centrada en minorías de X-Men no resonó tanto en la época, siendo muy compleja entre comillas para los lectores, incluso tras haber tenido crossovers con varios personajes populares para el momento. Finalmente, todas las series de X-Men serían canceladas, y veríamos muy poco de los mutantes durante ese periodo. Y he aquí cómo entramos a la década de los 70s. Esta década presentó algunos cambios. Ya en los 60s, el código de cómics se había soltado más con las historietas, y las editoriales comenzaron a publicar cómics más oscuros. No fue sino hasta los 70s que las cosas realmente dieron un giro, porque en esa misma década tuvimos muchos momentos de gran peso para la cultura general. Este también fue un periodo para reintroducir personajes, y tras una etapa de incertidumbre donde la editorial se dedicó únicamente a reprimir las historias viejas, X-Men tendría otra oportunidad. En 1975 saldría el Giant Size X-Men, que revitalizó por completo a los mutantes, no solo por tener la primera historia original de los Hombres X en años, sino porque también marcó la primera aparición de personajes como Storm, Coloso, y reintroduciendo mutantes como lo son el caso de Wolverine, quien por primera vez aparecería como miembro del equipo de Xavier. Luego del éxito en ventas de este número, veríamos cómo la antorcha de escribir a los mutantes pasaba a manos de Chris Claremont, el hombre más importante para la familia mutante de Marvel. Para los 70s, el mundo vivía una situación muy agresiva en general. Guerra, protestas, epidemias alrededor del globo, escándalos políticos. La sociedad poco a poco comenzaba a ver ciertas grietas, y tal como lo dije en un inicio, el cómic es un arte, y tiene la responsabilidad de responder al contexto en donde fue concebido. Muchos de los chicos que leían cómics en los 60s ya no eran niños, y muchos de esos adolescentes o jóvenes adultos tenían una mayor conciencia política gracias a lo que sucedía a su alrededor. Así que teniendo eso en mente, Chris Claremont pondría manos en el asunto. Aquí es cuando veríamos la era más icónica de los mutantes, dejando atrás la alegoría racial considerada insípida por algunos por una narrativa más agresiva, arriesgada, yendo completamente a atacar los prejuicios de Estados Unidos moderno y sin tener miedo a meterse en el lado más político de la discusión, pero sabiendo presentar esas analogías sin ser agobiantes para los lectores más jóvenes y sobre todo dejando en claro el lado humano. Algunos, claro, tenían poderes de semidioses, pero eran personas comunes y corrientes. Los veías haciendo cualquier cosa en la mansión, jugando básquet, comprando en el centro comercial o haciendo vida cotidiana en general. Se encargó de profundizar más en cada personaje, dándole sus rasgos más característicos. Claremont es el hombre que inventó las cualidades más importantes de personajes como Wolverine, su trasfondo misterioso para ese entonces, sus roces con Cíclope, el cuestionable triángulo amoroso entre él, Jean y Scott, entre otras cosas. Va incluso más allá de eso. Gracias a Claremont tuvimos historias como El Fénix Oscuro, God Loves, Man Kills y Días del Futuro Pasado. De verdad, me encantaría hablarles a profundidad de Chris Claremont y sus aportes no solo a X-Men, sino a la cultura en general a consecuencia de su trabajo, pero no creo que dé tiempo para ello. Este tipo salvó la franquicia al hacer madurar el contenido de esta, pero sin ignorar al público al que iba dirigido, dándole el mismo espacio tanto a la historia como a la acción. Luego de esto solo llegaron éxitos para la Casa de las Ideas, y los altos mandos de Marvel empezarían a considerar una expansión, algo para llevar más allá el universo Marvel. Tras la bonanza generada por la renovación editorial, Marvel decidió incursionar en el campo de la televisión. En los 60s tuvimos series animadas dedicadas a Spider-Man, Capitán América, entre otros Vengadores. Y en los 70s veríamos experimentos televisivos como la serie live action de Hulk o la del mismo Spidey. No fue hasta los 80s que Marvel decidió tomar control total de sus producciones, creándose la subsidiaria conocida como Marvel Productions, originalmente dedicada a hacer contenido de sus IPs originales, pero posteriormente se encargaron de hacer cualquier variedad de shows. ¡Hey! Oigan, niños, basta de eso. ¿Que no saben que solo hay un hombre araña?
Lo siento, señor Lee. Con la adición de la polémica Margaret Lois en el cargo de directora ejecutiva y dando inicio al modelo de negocios de series creadas para vender juguetes, Marvel vería una mina de oro en todos los mercados posibles. En los cómics estaba iniciando la tendencia de hacer todo más oscuro, y en la televisión teníamos programación family friendly, para poder venderla a todo público, así como para tener contentos a las asociaciones de padres de familia. Lois es recordada de forma amarga por muchos, principalmente porque se le acusa de haber hundido a la animación televisiva en los 80s, todo por su carácter frágil a la hora de defender libertades creativas en los shows. Aún así, con ella tuvimos mucha expansión de los X-Men, principalmente porque bajo su mandato tuvimos las primeras apariciones televisivas de los personajes. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Luego de un primer intento de adaptar la serie bajo el nombre de Pride of the X-Men, se iría de Marvel para conseguir un cargo ejecutivo en Fox, en donde lucharía constantemente para conseguir una adaptación fiel de las historias escritas por Chris Claremont. La sociedad había cambiado. Pasamos a tener series animadas para venderle a los más pequeños por montón, a shows más sobrios, que no cuestionaban la inteligencia del espectador y siguiendo la tendencia de introducir más conflictos a sus personajes, con más corazón. Los superhéroes no eran llamativos fuera del éxito de las pantallas de cine, generando cierto disgusto para los productores de la época, quienes no veían un potencial amplio en adaptar apropiadamente IPs de cómics. Lois quería formar parte de ese cambio cultural, y consideró que la mejor forma de lograr su objetivo era adaptando a los X-Men de forma fiel, no como un Saturday Morning Cartoon cualquiera. Luego de mucho beta testing junto a la división de cómics de Marvel y armar un staff de gente capaz que no solo tuvo trasfondo en la industria, sino que también manejaron un background artístico o tuvieron relación con el mundo de los cómics, la serie de X-Men de 1992 sería una realidad. X-Men, la serie animada, fue un completo éxito. El carácter más maduro del show, las tramas sombrías y un cast que representaba a los miembros más importantes y entrañables de los mutantes fueron lo que llevó a la franquicia al más puro estrellato. X-Men era un programa que, si bien tenía ciertas restricciones, no tenía problemas en plantear acción gráfica, capítulos centrados en el peor aspecto de la sociedad o incluso tratar temas religiosos sin entrar en propaganda. La serie fue un agregado más para la ola de éxito de los mutantes. Ya en el 91 se había relanzado el cómic de la mano de Claremont y Jim Lee, siendo el número de cómic más vendido de todos los tiempos. En parte por su popularidad, pero principalmente por la burbuja de especulación de los cómics. En aquella época todos creían que podían hacerse ricos gracias al coleccionismo. Incluso Fox, viendo el resultado del show, se animó a comprar los derechos cinematográficos de los mutantes, con la intención de llevarlos a la pantalla grande en un futuro, además de iniciar planes para hacer series de otras propiedades populares de la editorial. Pero lo que no sabían es que, si bien la división televisiva de Marvel pasaba por un buen momento, la división de cómics se estaba preparando para vivir el infierno en vida. La industria del cómic en los 90s fue un desastre. Las series animadas podían estar tranquilas, ya que mayormente se encargaban de adaptar historias de décadas atrás, pero los cómics pasaban por un periodo de transición en el que ya no era suficiente ser oscuro, sino que era necesario ser edgy. Batman, Superman, los mismos X-Men sufrieron de la exageración de las historias en aquella época. Claro que hubieron buenas historias, pero no cambió que las cosas iban en camino a una debacle mayor, que se intensificó con la caída del mercado del coleccionismo. La burbuja de los cómics finalmente reventaría a inicios de los 90, bajando enormemente la demanda y creando un exceso de impresión en números mediocres, saturando las capacidades de las editoriales. A su vez, veríamos la migración de las mayores estrellas de Marvel a Image Comics, editorial creada por uno de los mayores referentes de la Casa de las Ideas, Todd McFarlane. Soy Todd McFarlane, creador de Spawn. ¿Es un crudo escenario el que dibujo? Probablemente. Todo eso tras innumerables desacuerdos entre ambas partes. Las cosas no iban bien para Marvel. Perdieron gran parte de su mercado en cómics y muchos de los que hicieron crecer la empresa simplemente se habían ido a trabajar con la competencia. Tenían que hacer algo y rápido. Reinicios, muertes de personajes icónicos, arcos que no llegaron a ningún lado, todo esto no ayudó a mejorar la situación de la editorial, cayendo lentamente en una visible desesperación para llamar la atención de la juventud de MTV. Aquellos niños y adolescentes que en algún momento se identificaron con la intensidad de los personajes que marcaron la época. Marvel se declaró en bancarrota en 1996 y todo parecía muy difuso para la editorial. Hasta que Marvel se puso manos a la obra con su reconstrucción interna. Tras una serie de cambios administrativos, lograron mejorar su situación fiscal y reducir la enorme deuda que poseían para esos años. El mejor soporte que pudieron tener fue licenciar personajes a otros productos. Las series animadas cumplían con su rol para mejorar la situación de la empresa, y la presencia de sus personajes en un mercado como el de los videojuegos ayudó a mantener vigente la marca por más tiempo, así como la adquisición de la marca de juguetes Toy Biz, subiendo al barco a Ike Perlmutter, quien tomará un rol sustancial en esta historia. Para 1998 las cosas mejorarían, con planes de llevar a los personajes a la gran pantalla. Películas como Blade fueron un completo éxito en un mercado donde la apatía reinaba casi por completo, todo gracias al fracaso de producciones como Batman y Robin. Sin embargo, en el 2000 veríamos el mayor salto que pudo dar Marvel para su crecimiento. Tras mucha incertidumbre respecto a la calidad y el compromiso del staff para hacer un producto fiel al material de origen, los mutantes llegaron nuevamente para salvar a Marvel. Creo que no hace falta que les hable por completo de la importancia de las películas de Fox para la editorial.
fueron la bocanada de aire fresco que necesitó la empresa para revitalizarse. Absolutamente todos quedaron maravillados con la película. Había pasado mucho tiempo desde que hubo una cinta de cómics tan impresionante como esta en su momento, y solo fue un incentivo para que otros hicieran lo mismo. Spider-Man de Sam Raimi, Hulk de Ang Lee, Los Cuatro Fantásticos, si bien muchas de estas no terminaron de consagrarse como buenas películas, fueron lo que realmente estableció Marvel para las generaciones actuales, junto a nuevas decisiones dentro de los cómics y una serie de cambios en cuanto a las apariciones de personajes en distintos medios. Las películas a su vez catapultaron a varias personas dentro de la compañía, dándole un mayor rol a Avi Arad, productor clave en las series animadas de Marvel en los 90s, y trayendo a Kevin Feige como productor en muchas de estas películas. Feige por ese momento era un enorme fan de los cómics, quien se veía fascinado por el nuevo rumbo que tomaría Marvel. Tras incursionar como asistente de producción en la primera película de X-Men, sería contratado formalmente por Marvel, y formaría parte de otras producciones relacionadas a cómics, adquiriendo más conocimiento y experiencia sobre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en la industria. Para 2005, Ike Perlmutter sería nombrado presidente de Marvel Entertainment, y consigo vendrían cambios. Dentro de Marvel hubo cierta incomodidad frente al hecho de que no manejaban las producciones al 100%, dependiendo de lo que quisieran hacer los demás estudios, además de que no recibían toda la remuneración económica por tener que compartirla. Avi Arad y Kevin Feige harían la propuesta de que Marvel quizás debería empezar a hacer sus propios largometrajes, así podrían tener toda la capacidad de expansión posible y quizás consolidar un proyecto, plasmar en el cine la representación del universo Marvel de los cómics, en donde todos los personajes coexisten en un mismo mundo. Pero no te les dio el visto bueno, y junto con la conveniente recuperación de los derechos cinematográficos de varios personajes, se pondría manos a la obra. Marvel Studios se convertiría en un sello independiente, y ya no sabemos el cuento. Un acuerdo con Lionsgate para producir las películas, Iron Man 1 se estrena y es un éxito, la compra de Disney ayuda a acelerar el proceso de producción y la fase 1 logra su objetivo original, establecer a Marvel como una productora seria y capaz de hacer sus películas. Y si bien durante ese momento todo era color de rosas, lo cierto es que en el resto de divisiones las cosas iban a ponerse muy mal, porque si bien los X-Men habían salvado a Marvel, también habían cavado su propia tumba. Ahora, es importante entender lo que procedió. Al ser las películas un éxito rotundo, era evidente que veríamos el impacto de estas en otros medios. Ya veíamos la influencia de las películas de Fox y las de Sony tanto en cómics como en series, pero con el UCM pasaría al siguiente nivel. Marvel empezó a introducir los diseños de las películas en las historietas, hacer su caracterización más parecida a sus contrapartes del cine y optar por una estrategia de cohesión en todo lo que sacaban. La idea era que los cómics, series y películas fueran lo suficientemente similares entre sí para no alienar a los consumidores nuevos. Marvel debía tener una sola cara al público, y los que no estaban de acuerdo simplemente no tenían lugar en la empresa. El primer indicio de que todo estaba mal fue con el rebrand masivo de Marvel. La cancelación de series como Spectacular Spider-Man o Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, fue algo que enfadó a muchísimos seguidores, principalmente porque no existía una razón válida para hacer esto. Posteriormente, se le dejaría saber al público que la cancelación de Spectacular Spider-Man fue para traer una serie inspirada en el universo Ultimate de los cómics, mientras que la serie de Avengers recibiría un soft reboot, estando en el mismo universo que la serie anterior, pero con pequeños cambios para parecerse más a las películas. Para el estreno de estos shows, la gente se daría cuenta de que lo anteriormente dicho era una mentira enorme, teniendo poco o nada que ver con lo que supuestamente era el material de origen. Todo se sentía más suave, una versión más family friendly de los personajes que entraba ya en lo flanderizado, pero lo que también notó la gente es que hubo una ausencia de ciertos personajes. Los Vengadores, Spider-Man e incluso Hulk tuvieron su regreso en la pantalla chica. Pero ¿qué de otros? Los Cuatro Fantásticos, los X-Men. Bueno, ellos se habían convertido en el precio a pagar por la expansión del MCU. Marvel no fue discreto en lo suyo. Tras la cancelación de Wolverine y los X-Men a finales del 2009, empezaron a tomar acción con quienes no quisieran formar parte de su universo cinematográfico, principalmente Fox, quienes tenían los derechos de las propiedades más valiosas para la editorial en ese momento. Mucho se habla de por qué fue esta decisión. Durante los 2010, podíamos ver portales de noticias reportando en múltiples ocasiones la estrategia de sabotaje a Fox, todo por no compartir los derechos cinematográficos de los mutantes, borrando cualquier posibilidad de aparición en televisión y baneando las instancias en donde era frecuente verlos. El principal acusado de dar este decreto fue el mismísimo Ike Perlmutter, pero no sería sino hasta años después de la compra de Disney a Fox que muchas personas dentro de Marvel confirmaron esta suposición. Se exigía eliminarlos de los promocionales, había que reemplazarlos con las propiedades negociables como Spider-Man o con personajes menos conocidos que pudieran integrarse al UCM. Tendrían mucha menor presencia en videojuegos, con prácticamente ningún título original durante la década o directamente dejándolos fuera de sagas muy icónicas, como fue el caso de Marvel vs. Capcom Infinite, siendo el único juego de la saga que no tiene presencia de ningún mutante. Esto es especialmente triste, considerando que Marvel vs. Capcom existe gracias a X-Men y a sus diversas colaboraciones con Capcom a lo largo de los 90s. Los sets de figuras también serían cancelados, y en los cómics tampoco mejoró la cosa, siendo que se comenta que Perlmutter tenía un disgusto enorme al ver que se seguían publicando historietas tanto de X-Men como de los Cuatro Fantásticos. Presuntamente era una situación que realmente lo hacía enfadar, porque veía que cada cómic publicado era una forma de darle publicidad a Fox por sus películas. Perlmutter dio la orden de shadowbanear a estas dos propiedades de eventos mayores. No quería verlos presentes en cualquier mega evento de los cómics,
a pesar de ser algo prácticamente impensable para muchos, siendo que historias cruciales de la década como Secret Wars giraban en torno a personajes propiedad de Fox. Para 2015, los Cuatro Fantásticos pagaron el precio más caro, ya que junto con el estreno de la película de ese año, Marvel finalmente decidió cancelar el cómic. La primera familia de Marvel, quien salvó a Stan Lee del peor momento de su carrera y quien los catapultó a la creación de sus IPs más exitosas, simplemente se había esfumado por un chasquido. No era una cuestión de ventas bajas. Está claro que muchas historias en ese momento vendían peor que la familia fantástica. Simplemente era una forma de expresar que estaban dispuestos a hacer lo que sea por recuperar sus propiedades, las que ellos mismos vendieron años atrás. Si bien X-Men no sufrió una cancelación, sí llegamos a verlo muchísimo más apartados del resto del universo Marvel, prohibiendo la creación de nuevos personajes o incluso teniendo menos copias impresas que el resto de series. Y si se preguntan si no pensaron en un reemplazo directo, pues claro que sí. Perlmutter tenía la extraña idea de hacer a los Inhumanos los nuevos mutantes, dándoles un protagonismo que no tenían antes, insistiendo con la producción de una película para tapar el hueco que había en el cine. Kevin Feige, quien era el presidente de Marvel Studios, no se encontraba convencido de esto, y prefirió pasar la película a la división televisiva de Marvel. Pero ya sabemos cómo terminó eso porque... ¿alguno siquiera vio un capítulo de esa cosa? La situación era muy complicada. Ya varios escritores empezaban a hartarse y Fox no estaba dando pie con bola con muchas de sus películas. Debía haber una salida. Para 2017, Marvel Television estaba ardiendo. Muchas de sus series habían fracasado, y el resto de sus producidos para Netflix se encontraron en una línea gris, ya que se hablaba mucho de las intenciones de Disney de ir a crear su propia plataforma de streaming para competir en ese mercado. Las series animadas sufrieron una caída fatal, con muchas recibiendo recortes masivos de presupuesto o directamente siendo canceladas, mientras que los cómics se reestructuraban luego de una larga variedad de decisiones malas. Finalizando 2017, Disney finalmente lograría comprar a Fox. La voz corría sobre que era una forma de solucionar el conflicto de los derechos cinematográficos de los personajes de Marvel, pero antes de tomar algún tipo de decisión sobre esto, Bob Iger, CEO de Disney, decidió examinar a profundidad todo lo que pasaba dentro de la compañía. Al ver el bajo rendimiento de las demás divisiones de la empresa, pero notando el auge de la parte cinematográfica, para 2019 Iger decidió promover a Kevin Feige a director creativo de todas las ramas de Marvel. Ya no solo se encargaría de las películas, sería quien tomaría las decisiones importantes para los cómics y series de la empresa. De manera inmediata volveríamos a ver a los X-Men junto con los Cuatro Fantásticos en los cómics, así como se empezaría a planear su integración en el universo cinematográfico. Las películas de Fox morían con The New Mutants, y finalmente anunciaron nuevos proyectos, entre ellos, un revival de la serie animada de 1992. Marvel no se dio cuenta esta tarde de que no podían seguir adelante sin los mutantes. En las películas se estaban deshaciendo de Iron Man, Steve Rogers y Thor, quienes eran las caras hasta ese momento, y necesitaban algo para ocupar ese espacio, que no fuera un fracaso comercial como los Inhumanos. Y para el reciente proceso de reintegración, se dieron cuenta de que el colectivo no solo se había olvidado un poco de la franquicia, sino que también tiene el inconveniente de no poder meterlos porque sí, ya que su universo está muy avanzado como para hacer un retcon sobre que siempre hubieron mutantes. Actualmente volvemos a tener a los X-Men con nosotros. X-Men 97, Deadpool 3, más videojuegos en desarrollo, todo esto es un nuevo inicio para la franquicia. Y si bien no sabemos con total certeza si muchos de estos proyectos van a salir bien o si siquiera van a poder integrarlos correctamente a un MCU que se cae a pedazos, para los fans, los X-Men, así como los Cuatro Fantásticos, salvaron a Marvel de su peor momento. Ya sea porque te identificaste con su lucha o simplemente te cariñaste con los personajes, los mutantes siempre estuvieron ahí, incluso en su etapa más decadente, en donde fueron apartados del público. Pero hey, aquí están, nuevamente cumpliendo con su rol de salvar a su casa editorial y tratando de hacerse un hueco en la sociedad. Buenas, ¿qué tal todo? Creo que nunca en la historia de este canal había subido videos tan seguido, ¿no? Pero bueno, ya saben lo de siempre, ¿no? Yo les agradezco por quedarse hasta esta parte del video, de verdad, se los agradezco muchísimo. Aprecio bastante que vean el contenido completo, videos en los que yo realmente, a pesar de que no subo tan seguido, siempre trato de hacer tiempo y de meterle el empeño que puedo, ¿no? Pero bueno, de verdad, se los agradezco bastante. Por aquí les voy dejando mis redes sociales, por si quieren seguirme. También los invito a suscribirse, a compartir el video, a darle like, a comentar, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pensamiento que tengan, ¿no? Realmente. Me ayudarían bastante con el algoritmo y hacer crecer este proyecto, ¿no? Y bueno, realmente creo que no tengo mucho que decir por ahora. Capaz nos veamos en un próximo video que no tendrá nada que ver con este. Hasta pronto.